gloria a Él, vinimos a adorarlo, amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que si Dios lo permite y Él lo quiere, esta mañana tomaremos en cuenta una vez más la vida de Jesucristo para que podamos entender el propósito del reino de Dios sobre nuestras vidas. Cuando empezó el servicio, cuando empezó la escuela dominical y empezó el servicio, yo estaba en la parte derecha de la casa de oración. Y éramos muy poquitos. Usted sabe, para este fin de semana la gente viaja, se va. Y yo le decía, yo le comentaba al hermano Cuello que yo iba a decir esta mañana: miren, hermanos, eso es lo que pasa. La gente no viene a veces cuando hay fiestas. Y el Señor ahí sentado me dice: ¿y tú por qué le vas a decir a ellos si ellos vinieron? ¿Por qué siempre el que se queda es el que recibe el... si Él es el que se queda? Espera que vengan, y cuando vengan les dices: a estos no, porque ellos llegaron. Amén. Por eso los felicito por venir. Por eso los bendigo por venir. Los felicito por venir. Pero nunca está de más decirles nuestros errores que cometemos todos, porque usted se lo puede comentar a otro y decirle: ¿sabes qué? No vuelvas a hacerlo. Así que tampoco está de más. Pero el punto es el siguiente. Tomamos la cena muchas veces y compartimos la Santa Cena muchas veces. Somos partícipes de la Santa Cena. Hoy tendremos Santa Cena, así que el mensaje va enganchado con la Santa Cena, porque tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo cuando participamos de la Cena del Señor. Una de las cosas que no hemos entendido de la cena es que esto no es un símbolo, porque así nos enseñaron que era un símbolo. Yo lo aprendí así también, que era un símbolo. Jesús, cuando partió el pan, no dijo: este es el pan símbolo de mi cuerpo. Él dijo: este es mi cuerpo. Cuando tomó la copa, no dijo: este es el fruto de la vid, símbolo de mi sangre. Dijo: esta es mi sangre. ¿Qué ocurrió? No sé, pues yo no tengo una explicación, pero en ese momento era su cuerpo y era su sangre. Entonces ha habido una lucha teológica entre los católicos y los protestantes de que no, que sí es símbolo, que no es símbolo, que no es hostia, que sí es hostia, que sí es pan, que no es pan. ¿Sabe lo que es? Que no importa tanto eso. Importa tu corazón en el momento de tomar la Santa Cena. Importa tu condición en el momento de tomar la Santa Cena. Importa cómo te acercas a Jesús para tomar la Cena del Señor. El mensaje de hoy yo lo he titulado: cerca de la cruz, lejos del perdón. Porque hubo mucha gente que estuvo cerca de Jesús, en el momento crítico de Jesús, en el momento de su muerte, en el anuncio de su muerte, en el momento de su resurrección. Y aún así le costó creerle a Jesús. Una de las cosas que lucha contra nosotros mismos es el estado de nuestra fe. Como nuestra fe no se alimenta, entonces se debilita y nos cuesta más creerle a Dios las cosas que Él puede hacer. Si yo no alimento, si yo no ejercito mi fe, entonces mi fe cada vez será más débil y no podré continuar haciendo lo que Él me ha dicho, porque para hacer la tarea que nos ha encomendado se necesitan varias cosas: fe, poder, autoridad. Usted no puede ir a hacer las cosas de Dios con su Biblia en la mano y decir: bueno, que el Señor me dé la fuerza para hacer lo que cosa voy a hacer. No. Usted necesita fe, poder, autoridad para hacer la obra de Dios.
Y esto viene de una constante comunión con Dios, pero de tener la plena certeza de que cuando yo soy partícipe de la cena del Señor, estoy tomando las virtudes del cuerpo de Cristo y estoy tomando las virtudes y el poder de la sangre de Cristo. Lo voy a volver a repetir a ver si lo entienden. Cuando yo participo de la cena del Señor, estoy tomando el cuerpo de Cristo, las virtudes del cuerpo de Cristo, y estoy tomando las virtudes de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el poder de la sangre de Cristo? La Biblia dice que la sangre de Cristo primero me limpia de toda maldad y segundo, dice, me limpia, pero también me libra de toda maldad. Así que si yo estoy participando de la cena del Señor conscientemente, por eso el Espíritu Santo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 11 hacia adelante y dice, hermanos, examínate cuando vas a tomar la Santa Cena. ¿Qué hace el hermano? Ay, sí, Señor, ayer discutí con mi esposa. Está bien ese examen, pero este examen va más allá de eso. Este examen no va de que si tuviste un pleitito o estás molesto con alguien. Va más allá de eso el examen. Está escrito en la Biblia. ¿Qué cosa dice? Dice, algunos están enfermos y otros duermen en la casa del Señor. ¿Por qué? Dice, porque tomaron indignamente la cena del Señor, no discerniendo el cuerpo de Cristo, no discerniendo tus pecados. El cuerpo de Cristo. O sea, tomaron de la cena y nunca entendieron qué es el cuerpo de Cristo. Tomaron de la cena y el pastor está molesto con la hermana. No pudieron discernir el cuerpo de Cristo. Entonces lo masticaron mal. Suena grosera, pero es una palabra original. Tragaron mal. Porque esto no es tragar, esto es masticar, ¿verdad? Y cuando lo pasa es tragar. O sea, comieron del mismo cordero, pero se muerden entre ellos. Bebieron de la misma sangre, pero se tienen coraje los unos a los otros. Comieron del mismo cordero, de la misma carne, y andan peleados. Entonces ahí se cumple. Hemos participado indignamente de la cena del Señor. Por eso que para las culturas antiguas la hora de comer es el mejor momento familiar, espiritual. Los judíos, los musulmanes, los budistas, para ellos la hora de la cena, de la comida, es el momento en que Dios se manifiesta en la casa. Si la hora de la comida en tu casa, que ahora ya se ha vuelto una costumbre, que la gente está comiendo y está con el celular, whatsappeando, en el momento de la comida, si se pierde la comunión, quiere decir que en esa casa no hay paz. Compruébelo usted mismo. Si la gente está distraída, no hay armonía en el tiempo de la comida, no hay paz en esa casa, se lo aseguro. No la hay. No la hay. El momento, la armonía del momento de la comida es el momento más tremendo, hermano. Acuérdese que dice el Señor, la mesa está servida. Mire cómo Dios representará nuestra comunión con una mesa. La mesa está servida. Así que vengan, ustedes no tienen que comer las migas, ha sido preparada toda la comida para ustedes. Ustedes pueden llevarse todo lo mejor de mi mesa, dice el Señor. Ustedes pueden comer del banquete de mi mesa. Salud, bienestar, liberación, prosperidad, sanidad. Coman de mi mesa. Amén. Coman de mi mesa. Por eso dice, algunos fueron invitados, algunos fueron traídos a la fiesta y no quisieron entrar. Bueno, los que quieren entrar, coman de mi mesa. Y en la mesa de Dios no hay necesidades. Por eso es necesario que entendamos a qué nos acercamos a la cruz. ¿Por qué nos acercamos a la cruz? ¿Por qué es necesario que estemos cerca de la cruz? Vamos a la Biblia. Capítulo 24 del libro de Lucas. Capítulo 24 del libro de Lucas.
Vamos a leerlo desde el verso 36 para que tengamos un buen entendimiento. Vamos a leerlo desde el verso 36, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Al leer esta porción, hermanitos, por favor, al leer esta porción, tenga en mente, mientras usted la está leyendo, tenga en mente que estos señores están escondidos. Tenga en mente que estos señores se han acobardado. Está hablando de un grupo de cobardes, por si acaso. Que estos discípulos que estuvieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, pasearon con Él, vieron milagros, vieron señales, vieron tantas cosas, pero ellos se acobardaron y se escondieron. Cada uno está pensando en volver a su lugar a hacer su trabajo. El uno está pensando en irse a pescar, el otro está pensando en volver a sus quehaceres antiguos. Porque el maestro, el rey, ha sido crucificado. Así que se terminó la esperanza del reino. Esa es la idea de ellos. Se acabó la esperanza del reino. Ellos no han entendido que para que crezca algo primero tiene que morir. Ellos no han entendido que para que algo se produzca nuevo primero tiene que morir y germinar la semilla. Ya Jesús lo había dicho: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muere, porque si no muere queda solo y no lleva fruto. Y le aseguro que Jesús se llevó el mundo como fruto. Nadie lo creyó. Jesús se llevó el mundo como fruto, hermano, porque Él vino a morir por toda la humanidad. Así que su mayor fruto es eso, la salvación del mundo. Y Él nos dio el mejor ejemplo. Es necesario que para que lleve fruto, primero hay que morir. Entonces se escribe esto que está escrito aquí. Dice así: entonces dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, Él les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Diga conmigo: esto es lo que me habló. Esto es lo que me habló. Porque lo que voy a leer, Él ya se lo dijo a usted y a mí y a cada hombre de la tierra. Ya le dijo lo que voy a leer. Le dijo esto: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos del tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Si usted busca el libro de Marcos, el libro de Mateo, usted va a encontrar una comparación con este capítulo. Y usted va a encontrar el momento de la crucifixión de Jesucristo, y usted se va a dar cuenta que había gente, habían soldados, habían sacerdotes, habían personas comunes que estaban ahí frente a la cruz, pero lejos del perdón. Nos puede ocurrir a nosotros que estemos en la iglesia o seamos parte de una congregación X, cualquiera sea su nombre,
que tengamos una participación dentro del cuerpo de trabajo de la iglesia, y podemos estar lejos del perdón. Esta gente estaba al pie del Maestro, al pie del hombre que les entregaría la salvación, inclusive no solamente cerca de la cruz, cerca de la sangre, porque se estaba derramando la sangre de Jesús. Ellos estaban cerca de la sangre y aún así no eran salvos. Nos puede ocurrir, podemos estar muy cerca de la cruz, muy cerca de la sangre de Cristo, y no experimentar el perdón, la salvación, la transformación, por una sencilla y simple razón. Nuestros negocios son otros. Tenemos esperanza en la suerte. Tenemos esperanza en lo que nos depara el destino. Y algunos somos un poco más audaces. Tenemos esperanza aún en nuestras propias fuerzas y capacidades. Y Él dice, es necesario que el Hijo primero padezca, luego muera y luego resucite, para que por causa de esto las naciones puedan conocer a Dios. Por favor, hermanos amados, iglesia amada, y cualquiera que esté viendo este programa, entiéndalo. El cristianismo está basado en la promulgación del evangelio, la salvación de las almas y la restauración de lo creado, hermano. El evangelio no está basado en el bienestar del individuo para que él sea feliz y sea el hombre más contento de la tierra. Esa es la consecuencia. Ese es el regalo que Dios nos da de estar bien después de haber cumplido con el mandamiento. ¿Sabe lo que me impresiona de Jesús siendo el Hijo de Dios y pudiendo haber dicho, ¿sabe qué? No me da la gana de hacerlo y se acabó. Él pudo haber dicho, por último, no quiero ir, pues. ¿Y quién me va a obligar? Por eso la palabra dice, y Él se humilló. Filipenses capítulo 2, se humilló, siendo Dios, estando en la condición de Dios, o sea, teniendo un trono, millones de ángeles que le sirvan. Se humilló, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su honra, dejó todo lo que había, y se humilló y se hizo en condición de alguien que, híjole, que estaba peor que las bestias. Porque el hombre en el Edén quedó peor que las bestias. Porque las bestias son pocas las que se matan entre sí. Son pocos las que se codician entre sí. Las bestias son pocas las que se tienen envidia la una a la otra. Así que el hombre en el Edén quedó en una condición tan terrible, hermano. Y el Señor en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que hoy usted y yo podamos decir que hay libertad en Cristo Jesús, y hay perdón en Cristo Jesús, y hay sanidad en Cristo Jesús, y hay bienestar en Cristo Jesús. Pero no invierta, hermano, por amor a Dios, no invierta la regla de Dios. Primero no es prosperidad y después salvación. Primero no es prosperidad y después libertad. Primero no es prosperidad y después sanidad. Primero es perdón, salvación, liberación, sanidad y prosperidad. Ahora sí. Pero un corazón dañado, enfermo, con una mente obsesionada por querer tener los bienes, invierte la prioridad de Dios. Entonces él cree que Dios lo llamó para ser próspero, y se mete en una carrera, hermano, casi imparable por conseguir el dinero. Y Jesús dice, ¿por qué os afanáis? Ay, pastor, esos son mensajes para los discípulos, eso no es para nosotros. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero no se olvide de leer el otro versículo, cuando Jesús dice, los reyes de esta tierra se sienten grandotes, pero su reino es de esta tierra. Mas el reino de mi Padre no es como el de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque la mamá
de Santiago y de Jacob, le dice: Señor, póngame a mi hijo al uno a la derecha y al otro a la izquierda. Respetamos el amor de las mamás. Siempre quieren que sus hijos sean los primeros. Pero acuérdate que hay otra mamá que también tiene hijos y también quiere lo mismo. Y hay otra mamá que también quiere lo mismo. Entonces se pelean entre las mamás. Y lo más triste, ninguno de los hijos llega a estar ni a la derecha ni a la izquierda por tanto pleito. Entonces surge el mensaje de Jesús: ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. Mi reino no es como el reino de los hombres. En mi reino, el más grande es el servidor. O sea, mi reino es un reino de sirvientes. Aquí el que sirve se gana el mejor puesto. El que sirve es el más honrado. El que sirve, mi Padre le honrará, dice la Biblia. Alabado sea Dios. Oiga, yo le aplaudiría a Jesús. Yo aplaudiría la sabiduría de Jesús, hermano. No se peleen, dice él. No se peleen, muchachos. Tranquilo. ¿Quieres estar a la derecha? Sirve. ¿Quieres estar a la izquierda? Sirve. ¿Quieres sentarte en el trono? Sirve. No seas como Satanás, que sin servir se quiso sentar. Por eso yo siempre le diré esto, hermano. Por eso lo odia el diablo. Porque hizo de todo y no logró nada. En cambio, la iglesia no hizo nada y lo logramos todo. A través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre del Cordero. A través de la sangre del unigénito Hijo de Dios. El poder de la sangre es el poder del perdón. Y fue necesario, dice el apóstol Lucas, a través del Espíritu Santo, dice: entonces fue necesario que el Hijo de Dios padeciera. Yo se lo digo como una recomendación. Tómelo como un consejo, tómelo como un mandamiento si gusta, porque hay mandamientos que resistamos la prueba, por si acaso. Sí hay mandamientos para resistir la prueba. O sea, Dios nos manda a resistir la prueba. Pero yo se lo doy como un consejo. Cuando usted comienza a pensar en lo que dice Lucas, por eso yo siempre le digo, hermano, cualquier cosa que Dios le demanda a usted, sea puntual, haga esto, haga aquello, no se lo pide porque le da la gana. Ya hubo alguien que lo hizo. Se llama Jesucristo. Tuvo que padecer, ya padeció. Tuvo que caminar, ya caminó. Tuvo que abandonar muchas cosas para servir a su Padre, ya lo hizo. Tuvo que dar para servir a su Padre, ya lo hizo. Tuvo que invertir en el reino, invirtió su propia vida. ¿Cómo no amarle, hermano? ¿Cómo no amarle? Por eso hay ahí una canción que ustedes cantaron ahora y decía: el precio, si yo pudiera saber el precio de esa cruz, si yo pudiera saber realmente el precio de mi salvación, entonces amaría a Jesús. ¿Quiere que yo le dé una muestra del precio de la muerte de Cristo? Solo una muestra chiquitita. O sea, cuando leemos ahí, y Él tuvo que padecer, y nosotros decimos: sí, pues lo crucificaron. Tenemos la idea aquí de la película de Mel Gibson, cuando le dan y le rompen la piel hasta pedazos. Esa es la imagen que nos ha quedado a nosotros, lo cual es buena. Pero no sufra por las llagas de Cristo. Hubo un sufrimiento peor para Jesús. Por eso Él le dice a sus discípulos: ustedes no pueden seguirme, porque yo seré metido en otro bautismo. Por eso Jesús tuvo 3 bautismos: el del agua, el del Espíritu y el del padecimiento. Le dijo: ustedes no pueden seguirme porque voy a entrar en un momento crítico donde solo la fuerza del Padre me puede sostener. Pero nos estaba dejando un ejemplo, hermano, que sí se podía. Ese no era el momento, pero ya vendría nuestro momento crítico. Y Él nos dejó el ejemplo que estando ahí sí se puede. Con Dios todo es posible. Con Él todo es posible.
pasar los momentos críticos. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Mi brazo te sostendrá con la diestra de mi justicia. Oiga, yo cada vez que paso por un momento así, hermano, yo me veo como en un lodazal ahí, y el brazo del Señor, solo veo el brazo, un brazo tratando de sacarme, hermano. Se llama misericordia de Dios. Es necesario que Él padeciera. Entonces, esto te lo digo como consejo, cuando pases por un padecimiento, acuérdate, Él ya pasó por esto. Sí, hermano, que usted es un sinvergüenza. Si a Él le dijeron hijo del diablo, ¿qué puedo esperar yo? ¿No ve que el discípulo no puede ser mayor que el maestro? Entonces cuando yo no sé si a usted le pasa, cuando alguien a mí me insulta, yo le agradezco porque me está honrando. Me honra porque me hace padecer los padecimientos de mi maestro. Y dice la Biblia que si cualquiera de nosotros quiere reinar con Cristo, primero tenemos que ser partícipes de sus padecimientos. Así que no se queje. Cuando usted se acerca a la cruz, y mire lo que dice él, mire lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Él padeciese. Y yo sé que en las predicaciones no se estila lo que voy a hacer, pero quiero hacerlo porque quiero conocer tu convicción. ¿Para qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario? Dice que padeciera, que muriera y que resucitase. ¿Por qué fue necesario? Para demostrar que todo era posible por medio de Cristo. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que fue necesario que primero padeciera, muriera y luego resucitara? Mire lo que él dice, fue necesario. Por eso tienen que anunciar el evangelio. ¿Para qué? Porque él ya les había abierto el entendimiento. Ahora quiero que ustedes vayan a la calle y le abran el entendimiento a la gente de la calle. Que fue necesario que yo muera, padeciera y resucitara. ¿Para qué? Fue necesario que yo muriera para que tú seas feliz. Fue necesario que yo muriera para que tú seas libre. Fue necesario que Él muriera para que tú estés bien. Fue necesario para que tu hogar funcione bien. Por eso fue necesario. Y ahora, ¿qué es necesario ahora? Pedro lo dijo en la clase de la mañana de la escuela dominical, lo dijimos. Pedro es uno de los que habla más de los padecimientos de la iglesia. Dice, hermanos, si es necesario. Capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Si es necesario, tengamos que pasar por un tiempo de tribulación, para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada y hallada en gloria y alabanza a Dios. Y después de haber pasado esto, obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no aplaude a Jesús? Él se lo merece. Él se lo merece. Qué bueno es estar cerca de la cruz, pero también cerca del perdón, hermanos. Por eso que el arrepentimiento es la puerta más barata que existe, hermano. Hay puertas de lujo, puertas como esta que tiene, por ejemplo, aquí la casa de oración. Yo supongo que es carísima, pero hay una puerta que es baratísima, hermano. La puerta del arrepentimiento no cuesta nada. Solo basta decir, Señor, ten misericordia de mí. Hubieron dos hombres. Uno era publicano y el otro era pecador. El uno era fariseo, perdón, y el otro era publicano. Y entró el publicano, se tiró de rodillas y dijo, Padre, ten misericordia de mí, que soy pecador. Luego entró el fariseo y se paró a su lado y le dijo a Dios, Dios, gracias, porque no soy pecador como este.
Y viene la pregunta de Jesús y dice: ¿a quién perdonó Dios? ¿A quién realmente escuchó Dios? ¿A quién de los dos? El otro dijo: ten misericordia, que soy pecador. Si hay algo que a Dios le agrada, es que reconozcamos nuestra condición. ¿Podemos ir un ratito a Marcos, por favor? Verso 15, capítulo 15, verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver que si llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título descrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando usted lee todo este pasaje de la muerte de Cristo, usted se da cuenta de muchos detalles. Están los soldados abajo. Esto está en Mateo, si usted lo puede leer en Mateo, y están echando suerte sobre sus ropas. Esto nos deja una clara aplicación del mensaje cuando miramos que la gente está preocupada de acercarse a la cruz, pero para conseguir bienes, favores. Ellos están cerca de la cruz, pero lejos del perdón, cerca de la sangre, pero lejos de la salvación. Ellos no están preocupados por su alma, están preocupados por sus bienes. Ellos no están preocupados por su integridad espiritual. Ellos están preocupados cuánto pueden sacar, cuánto Dios les puede ayudar para ganar. Ellos no están preocupados en cuál será la eternidad de su alma. Ellos están preocupados en cuánto pueden obtener en el momento, y echan suerte a las ropas de Jesús, cerca de la sangre, lejos del perdón. Personas que tienen cuadros en sus casas, toman la Biblia, yo los he visto, cristianos, toman la Biblia, leen la Biblia, luego la besan y hacen un poco de gestos, como si esto fuese este libro, que algunos son de cartón, otros de plástico, otros de cuero, tuviera cierto poder. No seamos la iglesia o el pueblo del libro, seamos el pueblo de la palabra, que conozca la palabra, aunque no la tenga en su mano, la tiene escrita en su corazón, la tiene guardada, ligada a sus dedos, escrita en la tabla de su corazón, porque llegará un día, hermano, que las van a quemar, las van a quemar, no habrá Biblia. Ahí surgirán los verdaderos hijos de Dios. Lígalos a tu Proverbios 7. Hijo mío, guarda hoy mis mandamientos. Átalos a tu cuello, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. A la inteligencia llama prudencia, para que te guarden de la mujer ajena que te ablanda con palabras. La mujer ajena es la mejor imagen de Satanás. Te ablanda con palabras. ¿Qué hace el diablo? Te ablanda con palabras. ¿O no es así? Los varones saben mejor eso. ¿O no es así? Varones, no hay ningún varón aquí.
Pero si yo hubiera dicho, los varones son los bendecidos de Jehová, ¡amén! ¿Ah? Pero como le digo, varones, las mujeres ajenas nos ablandan con palabras. Es la misma imagen de Satanás. No te preocupes, te lo mereces. Así te habla Satanás. Por eso que el Proverbio 7 está dirigido exclusivamente a los varones. ¿Cuál ha sido el quiebre de los grandes reinos? Mujeres. No, ellas no son las causantes, por favor, no lo entienda mal. Los hombres no supieron estar al nivel de su rey y se quebraron. Un Salomón con toda la sabiduría del mundo, quebrado por mujeres. Él mismo va a escribir: hijo mío, guarda hoy mis mandamientos, lígalos a tus dedos, porque ya le había pasado, hermano. Si estamos cerca de la sangre, sintamos que estamos seguros que contamos con alguien que nos apoya. ¿Sabe lo más precioso de la tentación? Pastor, ¿qué está hablando? ¿Precioso de la tentación? Sí, la tentación tiene su parte preciosa. ¿Cuál es? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de la tentación? Que lo voy a hacer. No, esa no es la parte más hermosa. Esa es la parte más terrible de la tentación. ¿Sabes cuál es la mejor? Esta. Viene Pedro y le dice: Señor, así habemos muchos, habemos muchos. Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Y él dice: es necesario. Mire, ni los apóstoles lo entendían. Tengo que padecer, Pedro. No vayas, te van a matar, mi maestro. Y entonces nos vamos a quedar. Él no está. ¿Usted cree que él está pensando en Jesús? Él está pensando en él. Vino a ofrecernos un reino. Ahora se quiere ir a Jerusalén. Ahora me lo matan y nos quedamos sin reino. Pastor, ¿usted cómo lo sabe? ¿Cómo? ¿Qué pasó después que lo mataron? ¿No se regresaron cada uno a su casa? Asustados. Esa es la mejor muestra que ellos estaban detrás del reino, no del rey. Todo fue que mataron al rey y todo el mundo se desilusionó. Todo es que no haya un culto de mucho avivamiento y todo el mundo se desilusiona. Todo es que Dios no te conteste una oración y listo, se acabó el rey. Entonces vamos a comprar la de Guayaquil, ¿cómo se llama esa lotería? La loto, porque no funciona el rey. Cristo jamás dejará de ser Dios. Cristo jamás dejará de tener amor por nosotros. Cristo jamás dejará de ser nuestro proveedor. Él mandará a sus ángeles y nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Abundante paz, abundante paz, abundante tranquilidad. No faltará ni la harina ni el aceite en nuestra mesa, porque estamos cerca de la sangre, pero también cerca del perdón. Y si Él es un Dios de poder, entonces tienen que ocurrir cosas de poder. Les decía que este es el momento que les voy a mostrar por qué los padecimientos de Cristo no se limitan a sus llagas. Ya murió, su espíritu volvió al Padre, su alma bajó al Seol y su cuerpo se quedó en la tumba. Gracias a Dios que aquí no tengo ningún micrófono en la mano, porque lo que voy a decir ahora en una iglesia X, en el momento en que yo iba a decir el triunfo de Cristo, pasaron y me quitaron el micrófono. Gracias a Dios que aquí no tengo micrófono en la mano, así que nadie me va a poder quitar el micrófono, salvo que Cuello me apague la señal. ¿Está Jesús en el Seol? ¿Usted cree que con quién estaba en el Seol? ¿Con Abraham? ¿Con Moisés? Estaba entre pecadores, prostitutas y malhechores, asesinos y criminales.
Ahí estaba el alma de Jesús. La gente piensa que Jesús murió y se fue al cielo. El apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Entonces la paga del pecado es muerte. Él tuvo que morir por nosotros. Sí, pastor, fue a la cruz. No habla de la cruz. Ahí llevó nuestros pecados, pero los pagó abajo en el Seol. Ahí cargó nuestros pecados, pero los pagó abajo. Por eso la Biblia dice: y la paga del pecado es muerte. Esta es una segunda muerte, o sea, no es la muerte física. El que pecare morirá, es la muerte espiritual. Cristo tuvo que dejar que su alma pagar el precio del pecado por ti, por ti, por ti, por mí. Y hoy podemos decir que somos libres. Aleluya. Los padecimientos de Cristo no se limitan a eso se pueden curar, hermano, esas llagas. 3 días de soledad. El Espíritu Santo nos levanta esta mañana el manto de la revelación para que usted abra su entendimiento, exactamente lo que ocurrió aquí, y les abrió el entendimiento. Usted jamás volverá a pensar en la muerte de Cristo. Después de este día, usted va a valorizar la muerte de Jesús. Está Él en un rincón lleno de pecadores, y no solo lo injuriaban en la cruz, también en el Seol. ¿Cómo? Míralo al Hijo de Dios, el que iba a salvar al mundo, esperando aquí también. Por eso dice la Biblia: y Él cerró su boca y no se defendió. Ese es uno de nuestros problemas, hermano. Nos dicen algo y al mismo, es que tratar de disculparnos. Y Él dice que enmudecido fue llevado al matadero y no abrió su boca como para defenderse. Y en el Seol no abrió su boca. Por eso que oró 3 veces: si es posible, haz pasar de mí esta copa. Segunda vez: si es posible, haz pasar de mí esta copa. Tercera vez: si es posible, haz pasar de mí esta copa. No lo asustaba la cruz, no lo asustaba la muerte, no lo asustaba nada. Le dolía el corazón tener que separarse 3 días de su padre. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Está escrito. En la cruz le dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué lo abandoné? Por culpa de Jonathan, por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya, Roberto Aspiazu. Por eso me abandonó. Aprendamos a amar a Jesús. Aprendamos a amar a Cristo de corazón, hermano. No es que uno alardee aquí de que yo sí, hermano, yo hago misiones, yo voy para acá, yo tengo misericordia. No se trata de alarde, hermano. Se trata de gratitud. Si pudiéramos darle cada segundo de nuestra respiración a Él. Y ahí está Él, burlado. Y está escrito en Isaías 53. Y dice: y en su sepultura, ¿no?, fue con los inicuos y fue contado entre los perdidos, como un criminal, pues, hermano. Y está Él ahí sentadito. Y al tercer día, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo se juntaron, descendieron a la tumba. Descendieron al Seol, sacaron el alma, se la llevaron a la tumba y se levanta Jesucristo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aleluya.
Y se levanta Jesús, y entonces en ese momento, hermano, hay un gran estruendo. Satanás no sabe qué hacer. Se cumplió lo que tanto temía. Oiga, yo he escuchado a más de un predicador, hermano, decir, y entonces Satanás estaba contento porque Jesús se murió en la cruz. ¿Qué? Ese tipo sudaba frío, hermano. Él sabía que si Jesús llegaba a la cruz estaba todo acabado. Por eso durante el camino, desde cuando nació hasta la cruz, Él trató de impedir que Él llegara a la cruz. Él nunca empujó a Jesús a la cruz. Al contrario, da la impresión que lo empuja a la cruz. No, Él no quiere que llegue. Él sabe que muriendo está acabado. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Está acabado. Entonces ese día se levantó Jesús. Y ahí se escribe: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No pudiste retenerlo, aleluya. No pudiste soportarlo. Hay demasiado poder en él. Ni la piedra, ni la muerte, ni las rocas, ni las ataduras, nada lo puede soportar. Entonces se levanta el grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sube rapidito, por eso dice, y este que descendió también fue el que subió. Sube antes de bajar, sube y le dice: Padre, aquí estoy. Le dice: Hijo, aleluya, has resucitado. Qué bien, hijito. Aquí estoy, papá. Y le muestra un tazón y le dice: Padre, no, aquí no está la ofrenda. No le dice: Padre, aquí está la ofrenda y el diezmo. Le dice: Padre, aquí está mi ofrenda y mi diezmo, mi sangre. Cada vez que ellos pequen, mírala y acuérdate que se derramó por causa de ellos. Aleluya. Aleluya. Oh, no sé usted. No sé usted, pero si yo tuviera a Jesús aquí, le besaría los pies, las manos, la cabeza, pelo por pelo, de pura gratitud, hermano. Créame, si las cosas nos van mal, no es porque Él no esté haciendo las cosas. No las estamos haciendo bien, nada más. Las cosas no tienen por qué ir mal. Si tenemos al mejor de todos, ¿por qué tienen que ir mal las cosas? Entonces no las estamos haciendo como deberíamos. Una vez que se levantó, alguien tiene una hoja que no le sirva. Iba a agarrar un sobre de diezmo, pero de repente me vayan a jalar la oreja por agarrar. No te sirve, seguro que no te sirve. Pero tienes anotado aquí tus. Regálame una hoja de esta. Sí, eso. Estaba la puerta de Madrid, estaba la puerta de Mansilla, estaba la puerta de Aspiazu, estaba la puerta de Rossi, y en cada puerta de cada uno de nosotros, así había, se llamaba el edicto. Aspiazu, le faltaba hoja, man. El edicto eran todas nuestras culpas. Aspiazu, Señor, nos vamos a demorar mucho en leerlo. Bueno, ya no importa. Maldades. Jonathan Almeida, no, mano, todavía seguimos escribiendo. Lista por lista. ¿Sabe lo que hizo? Dijo: señores, yo soy Jesús, y ante cuyo nombre todos tienen que arrodillarse. Satanás dijo: estas son mis almas, yo me las gané. Momentito, sereno moreno. Sereno moreno, que aquí mando yo. En ese momento le dijo Satanás a su demonio: y este es Jesús, el que ha resucitado.
y se cumplió lo que dice la Escritura. Y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y hizo esto. Ya lo había dicho antes en la cruz. Consumado es, terminado está, todos tus pecados son perdonados, eres libre ahora, tus enfermedades han sido llevadas, tu miseria ha sido quitada. ¡Aleluya! Se llama reino de Dios. Se llama reino de Dios. Por eso esta mañana yo quiero terminar diciéndoles esto. No ame a Jesús por historia. Es que Él murió por nosotros. No ame a Jesús porque alguien le dijo, tienes que amarlo. Recuerde este consejo. El amor no llega. Ay, me llegó el amor, me enamoré de Jesús, me llegó. El amor se construye. En base al conocimiento, a la fe, el amor se construye. Si yo leo de Jesús, alaba y salaba, yo leo que murió, que resucitó por mí, que rompió mi edicto, que me hizo libre. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no darle mi vida? Si Él se lo merece más. Y más que eso, hermano, si tuviera 1000 vidas, las 1000 se las daría, porque Él se lo merece. Pongámonos en pie. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús, te amamos. No habíamos entendido hasta dónde llegó tu amor y tu misericordia. Oh, bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Bueno eres, bueno eres. Oiga, deje que su boca se llene de gratitud. No le pida nada en este momento. No le pida, por favor, no le pida nada. Deje que su corazón, su boca, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Créame, se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted no le dice nada, quiere decir que usted no tiene nada en su corazón. Dígale cuánto le ama, que agradecido está por todo lo que ha hecho por usted. Dígaselo. Él no necesita oírlo, solo quiere oírlo. No necesita oírlo, quiere oírlo. Le agrada oírlo. Cántele, cántele de la abundancia de su corazón, cántele. Un corazón agradecido solo puede decirle gracias, Dios, gracias.
amados hermanos, este es el sello de la vida cristiana. Esta es la razón de nuestra existencia. Si hubieran aquí personas que no tienen a Jesús, que no conocen a Cristo, que tenían a Cristo como una historia. Yo estuve leyendo los pasajes de los diferentes libros. ¿Sabe que en uno hay y dice, y entonces estos le injuriaban? Y cuando Cristo muere, mire lo que dice. Dice que el centurión vio lo que pasó y dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y mire lo que hizo la gente. Yo recién lo entendí por qué cuando íbamos a la iglesia católica nos golpeábamos el pecho. Recién lo entendí. Dice ahí. Y entonces la gente decía, somos culpables, y se golpeaban el pecho. Lo hemos arrastrado por milenios, creo, hermano. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y siempre seguíamos culpables. Pero vino alguien que nos puede librar de toda culpa. Se llama Jesucristo. Amén. Estaba reunido Jesús con sus discípulos para el día de la Pascua. La Pascua era un recordatorio de su paso por el desierto. Así que la Pascua de ellos era un poco distinta a esta. Había cena, había comida. Se comían hierbas amargas, se comían hierbas picantes, para recordarle la amargura de Mara en el desierto y cosas como esas. Durante 6 días se rociaba agua, el 7º no. Y fue ese día en que Jesús se levanta y dice, ya se terminó la ceremonia de los 6 días del agua, ahora viene el 7º día, soy yo soy el agua de vida. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Amén. Así que le voy a pedir a mis hermanos que por favor pasen a servir el pan. Nadie tome nada, o sea, tómelo, pero no lo consuma hasta el momento que le indiquemos, por favor. Si hubiera alguien que no es cristiano, antes de la cena, yo quisiera invitarle a que no se vaya como vino. Escuchó el mensaje, su entendimiento ha sido abierto esta mañana. Llévese a Jesús. Si usted es cristiano y anda entre que sí y que no, que a veces se anima y a veces se desanima, este es un buen momento. Recuerda la explicación. Al comer del pan tomamos las virtudes del cuerpo de Cristo. Créalo, usted puede ser sanado milagrosamente en ese momento. Al tomar la sangre de Cristo, esas debilidades con las que usted lucha y no puede y siempre sale adelante y lucha, tómela ahora con fe y dígale, Señor, tomo las virtudes y el poder de la sangre de Cristo. Y podemos ser nuevas criaturas en verdad. Amén. Amén. Por favor, podemos cantar para darte las gracias. Mientras recibe los elementos, medite. Si hay que pedir perdón a alguien, aunque sea en su pensamiento, hágalo. A lo mejor no está la persona aquí. Por mucho tiempo viene luchando contra este sentimiento. No luche más, no luche más, no luche más. Ustedes son cristianos. Son cristianos ustedes. Son cristianos ustedes. Vinieron por primera vez. Ah, qué bueno, qué bueno. Los bendigo mucho, Gracias.
Jesús. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en la cruz. No sabría agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Si tus pecados fueren rojos como la grana, dice la Escritura, venid a mí y estemos a cuenta, entonces serán blancos como blanca lana. Amén. Es un buen momento para pedir perdón si hubiere por qué pedir. A veces nuestros pensamientos son ligeros, nuestras actitudes dañan a otras personas y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué no aprovechamos estos 30 segundos y le dices: Padre, perdóname? Sé que de alguna manera me he equivocado. Perdóname. Quiero tomar esta cena con un corazón limpio. Y si tus pecados fueren grandes, recuerda quién estaba en la cena con él. Estaba el que lo iba a vender. Estaba el que lo iba a negar. Y estaban todos sus discípulos que lo iban a abandonar. Pero él no los votó. No les dijo: ustedes no. Tomó con ellos la cena. ¿Sabe por qué? Por la misma razón que lo va a hacer usted. Porque él sabía que al participar de la cena sus vidas cambiarían. Toma esta cena con ese propósito, que algo suceda hoy día contigo. Amén. Amén. Y estando juntos en la mesa, bendijo los alimentos. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que bendigas este pan y esta copa, Señor, que tomaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo, y lo hacemos en memoria de ti, para anunciar la muerte del Señor. Amén. Y tomando del pan, dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comámoslo, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Haz de nosotros nuevas criaturas, no solo espiritualmente, sino aún físicamente. Que las enfermedades sean erradicadas de nuestro cuerpo, porque somos el templo, Señor. Gracias por tu bendición, Jesucristo. Tomando de la copa, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu sangre nos limpia. Tu sangre nos hace nuevo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te amamos.
Padre, a todos aquellos que estamos aquí, gracias por habernos honrado con tu presencia, Señor. La llevamos encima, la llevamos con nosotros, Padre. Extendamos nuestras manos con una actitud de humildad y reciban la bendición. Padre, en tu nombre y por tu nombre los bendigo, Señor, a cada uno, familia por familia, casa por casa, nombre por nombre. La bendición que nos has dado las entregamos a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Satura sus corazones con tu amor, Padre. Satura sus mentes con tu pensamiento, Señor. Llénanos de salud, llénanos de bien, porque el estar contigo es nuestro bien, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos. Aleluya.